El amargo viento invernal atravesaba el raído abrigo de Harper mientras apresuraba el paso por las calles desiertas tras su doble turno en el Joe Stanner. Sus dedos, rojos y agrietados por lavar platos durante 10 horas seguidas, aferraban sus escasas propinas, apenas suficientes para el pasaje del autobús de mañana, mucho menos para la renta atrasada por la que su casero la había estado acosando toda la semana. Las farolas titilaban sobre su cabeza, proyectando sombras inquietantes sobre la acera salpicada de nieve mientras cruzaba el callejón detrás de la avenida Franklin. Harper había recorrido esta ruta incontables veces, pero aquella noche se sentía distinta de algún modo, el silencio más opresivo, la oscuridad más profunda de lo normal. Casi tropezó con él, una figura hecha un ovillo, medio oculta entre un auto estacionado y la pared de ladrillo de un local abandonado. A primera vista, Harper pensó que solo era otro montón de ropa tirada, hasta que notó los zapatos de cuero costosos y el leve subir y bajar del pecho al respirar. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver qué sucede después, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves. Tu apoyo significa todo para nosotros mientras seguimos dando vida a estas historias. Arrodillándose, Harper giró al chico con cuidado, ahogando un jadeo al ver su tez mortalmente pálida. No podía tener más de 14 años, vestido con prendas que valían más que todo su guardarropa, un uniforme de escuela privada bajo un abrigo de cachemira que lucía fuera de lugar en ese vecindario. «Oye, ¿puedes oírme?», susurró, revisando si tenía heridas mientras su entrenamiento de enfermería se activaba de inmediato. Su pulso era débil pero estable. No había heridas visibles, pero su piel estaba fría y húmeda al tacto. Síntomas que ella conocía demasiado bien. Mientras Harper hurgaba en su bolsillo buscando identificación o medicamentos, sus dedos rodearon un teléfono inteligente de diseño elegante con una funda que probablemente costaba más que su sueldo semanal. La pantalla de bloqueo mostraba un solo contacto de emergencia, papá, sin nombre, solo esa palabra que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Su dedo dudó apenas un instante antes de presionar, con el corazón golpeándole el pecho mientras la llamada conectaba casi al instante. Nicholas, respondió una voz profunda y acentuada que sonaba a la vez preocupada y amenazante en esa sola palabra. Este no es Nicholas, respondió Harper, con una voz más temblorosa de lo que pretendía. Me llamo Harper y encontré a un chico desmayado en la avenida Franklin, cerca de la calle 23. Creo que este es el número de su padre. El silencio que siguió fue tan absoluto que Harper pensó que la llamada se había cortado, hasta que escuchó una respiración rápida y tenue al otro lado. ¿Está respirando?, preguntó por fin el hombre, con la voz dura como el acero. Toda apariencia de calma se había desvanecido. Sí, pero está inconsciente. Creo que podría ser hipoglucemia. Soy estudiante de enfermería y está mostrando todos los signos de una caída severa de azúcar en la sangre, explicó Harper, adoptando automáticamente el tono clínico que había practicado en sus rotaciones del hospital. No lo mueva. No llame a nadie más. La voz del hombre se transformó en algo que hizo que la sangre de Harper se helara. Estoy a 10 minutos. Quédese exactamente donde está y manténgalo abrigado. Exactamente 8 minutos después, Harper escuchó el ronroneo de un motor costoso mientras una SUV negra con ventanas polarizadas se deslizaba hasta detenerse en la acera. 3 hombres emergieron en perfecta sincronía, 2 tomaron posición a cada lado del vehículo mientras el tercero se acercó con pasos firmes y calculados. Incluso desde lejos, Harper podía sentir la autoridad que irradiaba, alto e imponente, con un abrigo hecho a la medida que no lograba ocultar el bulto de lo que instintivamente supo era una funda de hombro. Sus facciones eran afiladas y aristocráticas, ojos oscuros que escanearon la calle antes de fijarse en ella con intensidad láser. Señor Blackstone. El hombre se presentó de forma brusca mientras se arrodillaba junto a su hijo, sin mostrar el menor rastro de pánico que tendría un padre común. ¿Dijiste hipoglucemia? Harper asintió, observando cómo sacaba un pequeño estuche del bolsillo del abrigo con eficiencia practicada. Nicholas tiene diabetes tipo 1 desde los 8 años, explicó mientras administraba una inyección con la seguridad de quien lo ha hecho incontables veces. En cuestión de momentos, el color regresó al rostro del chico.
Sus párpados comenzaron a temblar, revelando unos ojos idénticos a los de su padre. «Papá», murmuró, claramente desorientado. «Olvidé mi kit de emergencia en la escuela después del entrenamiento de básquet y pensé que podría llegar a casa». La expresión del señor Blackstone se suavizó casi imperceptiblemente mientras ayudaba a su hijo a incorporarse. «Hablaremos de tu mala toma de decisiones más tarde», dijo, aunque el alivio en su voz debilitaba el intento de severidad en sus palabras. Mientras ayudaban a Nicholas a ponerse de pie, Harper comenzó a apartarse con torpeza, considerando que había hecho su buena acción. «Espera», ordenó el señor Blackstone sin mirarla siquiera, esa sola palabra congelándola en su sitio más eficazmente que una barrera física. «Gracias por ayudar a mi hijo», dijo al fin, volviéndose por completo hacia ella, su mirada penetrante pareciendo registrar cada detalle de su apariencia. El uniforme gastado bajo el abrigo raído, el cansancio dibujado en sus rasgos, la determinación en sus ojos pese a todo. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Harper, aunque ambos sabían que no era verdad. «No en este vecindario, no a esta hora, no por un desconocido que exhibía riqueza y vulnerabilidad por igual». El señor Blackstone metió la mano en su bolsillo y Harper retrocedió de forma instintiva, su orgullo erizado ante la idea de que le ofreciera dinero. «No necesito una recompensa», dijo rápido, alzando la barbilla con la dignidad obstinada que la había sostenido durante años de pobreza. «No es una recompensa», corrigió él, extendiendo una tarjeta de presentación hecha de papel grueso, con solo un número grabado en plata. «Una oportunidad. Llame a ese número mañana por la mañana. Tengo una propuesta para alguien con tus conocimientos médicos y tu integridad moral». Mientras la SUV desaparecía en la noche con Nicholas a salvo adentro, Harper quedó sola en la esquina, la tarjeta de presentación sintiéndose imposible de pesada en su mano. Algo le decía que aceptar esa oportunidad cambiaría su vida de forma irreversible. Solo no podía decidir si ese cambio sería su salvación o su destrucción. Harper pasó la noche dando vueltas en la cama, la tarjeta en su buró pareciendo brillar en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, marcó el número con dedos temblorosos, sorprendida cuando una voz femenina y precisa respondió de inmediato y la instruyó a presentarse en una dirección del barrio más adinerado de la ciudad en exactamente 2 horas. La mansión que se alzaba ante ella hacía que su edificio de apartamentos pareciera una casa de muñecas. Las rejas de hierro forjado se abrieron en silencio cuando el guardia revisó su identificación, permitiéndole pasar hacia un camino circular flanqueado por arbustos perfectamente recortados que enmarcaban la fachada de piedra caliza. El señor Blackstone la esperaba en lo que ella supuso era su estudio, una habitación más grande que todo su apartamento, llena de libros encuadernados en cuero y dominada por un escritorio antiguo que probablemente costaba más que sus préstamos estudiantiles. «Señorita Watson», la saludó, señalando la silla frente a él. «Gracias por venir. Nicholas tiene una forma poco común de diabetes tipo 1 que vuelve su condición particularmente volátil», explicó sin rodeos. «Su anterior acompañante médico dejó recientemente nuestro servicio y necesito a alguien con tus habilidades específicas y discreción». La mandíbula de Harper casi cayó al escuchar la cifra que mencionó como salario. Más dinero del que ganaría en 3 años en el diner. «¿Quiere que sea que exactamente para su hijo, enfermera, niñera?», preguntó, esforzándose por mantener la compostura. «Supervisora médica», corrigió el señor Blackstone. «Nicholas tiene 14 años y detesta la supervisión constante, pero su condición la exige. Vivirías aquí, lo acompañarías a eventos escolares, monitorearías sus niveles de glucosa y te asegurarías de que siga su protocolo de tratamiento». Una puerta se azotó en algún lugar de la casa, seguida por pasos corriendo. Momentos después, Nicholas irrumpió en el estudio. Su vulnerabilidad de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por desafío adolescente. «No necesito una niñera, papá. Solo tuve un episodio». 3 este mes, respondió su padre con voz de acero. «Y anoche pudo ser fatal si la señorita Watson no te hubiera encontrado». «Esto no es negociable, Nicholas». El adolescente fulminó a Harper con la mirada, como si fuese responsable de su situación. «¿Entonces qué? ¿Me va a seguir a la escuela?».
Mis amigos van a pensar que estoy bajo arresto domiciliario o algo así. Tus amigos pensarán lo que yo les diga que piensen, contestó fríamente el señor Blackstone, revelando un destello del poder que Harper sospechaba que ejercía mucho más allá de las paredes de esa mansión. La señorita Watson se hará pasar por mi asistente personal, que además estudia enfermería. Nada sospechoso en eso. Nicholas salió de la habitación azotando la puerta con furia adolescente. Un silencio incómodo cayó sobre el estudio hasta que el señor Blackstone suspiró, un destello de vulnerabilidad cruzando su rostro tan rápido que Harper casi no lo notó. Hay algo más que debes saber, dijo en voz baja, abriendo un cajón del escritorio y sacando un grueso expediente. La madre de Nicholas fue asesinada hace 3 años. Un intento de un socio de negocios por golpearme a mí. Desde entonces, su condición ha empeorado considerablemente por el estrés y el trauma. Los instintos de enfermería de Harper se activaron enseguida. El estrés psicológico puede afectar por completo la regulación de la glucosa. ¿Ha recibido la terapia adecuada para ese trauma? Para el final de la semana, Harper ya se había mudado a un conjunto de habitaciones en el ala este de la mansión Blackstone, sus escasas pertenencias luciendo ridículamente fuera de lugar entre tanto lujo. El personal, una mezcla de empleados domésticos y hombres que claramente cumplían funciones de seguridad, la observaban con curiosidad educada. La señora Chen, el ama de llaves, tomó a Harper bajo su ala, explicándole los complejos ritmos de la casa mientras la ayudaba a desempacar. El señor Blackstone puede parecer frío, dijo en voz baja, doblando los uniformes de Harper con más cuidado del que jamás habían recibido. Pero todo lo que hace es para proteger a Nicholas. La primera semana de Harper pasó en un torbellino de adaptación y observación atenta. Nicholas alternaba entre resistencia osca y cooperación a regañadientes, suavizando un poco su actitud cuando Harper lo ayudó a manejar una caída de glucosa sin alertar a su padre y evitarle la vergüenza posterior. La mansión operaba como una máquina bien engrasada, con el personal cumpliendo sus labores con precisión practicada. Harper aprendió rápido qué habitaciones estaban abiertas para ella y cuáles permanecían misteriosamente cerradas, que miembros del personal eran en realidad seguridad y, lo más importante, qué noches el señor Blackstone organizaba reuniones de negocios que ella y Nicholas debían evitar por completo. Una noche, mientras ayudaba a Nicholas con su tarea de biología en la cocina, Harper escuchó a 2 hombres de seguridad susurrando sobre un cargamento que llegaría por el puerto y problemas con la familia Donovan. Nicholas la atrapó escuchando y negó con la cabeza ligeramente. Una advertencia que comprendió de inmediato. En esta casa no haces preguntas, le dijo más tarde mientras ella revisaba sus niveles de glucosa antes de dormir. Papá tiene intereses de negocios complicados. Cuanto menos sepas, más segura estás. A la mañana siguiente, Harper se encontró al señor Blackstone en el pasillo, con los nudillos golpeados en un patrón que ella reconoció de sus prácticas en la sala de emergencias, las marcas distintivas de alguien que había estado en una pelea recientemente. Sus miradas se cruzaron, la de él desafiándola a comentar, la de ella mostrando únicamente una evaluación clínica sin juicio. Nicholas tiene hoy una excursión escolar, dijo en lugar de señalar lo obvio. Empaqué su kit de emergencia y sensores extra para su monitor continuo de glucosa. Estaremos de regreso a las 4. El señor Blackstone asintió, relajándose visiblemente ante su discreción. Lleva a Ramírez contigo, ordenó, refiriéndose a uno de sus hombres de seguridad. Protocolo estándar para salidas. Lo que había comenzado como un trabajo se estaba convirtiendo rápidamente en una danza compleja de normas no dichas y límites cuidadosos. Harper se encontró atrapada en la extraña intimidad del hogar Blackstone, donde el peligro y el lujo coexistían en un equilibrio inestable. La primera amenaza real llegó 6 semanas después de que Harper empezara a trabajar allí, en una tarde inusualmente cálida de primavera. Ella y Nicholas regresaban de su cita con el endocrinólogo cuando notó un sedán negro siguiendo su auto, manteniendo una distancia exacta durante 3 giros consecutivos. Nicholas, dijo en voz baja, cuidando que su tono sonara casual. Envía un mensaje al equipo de seguridad de tu padre. Tenemos un vehículo siguiéndonos a 3 coches detrás, Audi negro, ventanas polarizadas.
Los ojos del adolescente se abrieron por un instante antes de adquirir una calma inquietantemente adulta. No es la primera vez, murmuró, moviendo los dedos a toda velocidad sobre la pantalla. Papá tiene rivales a los que les gusta recordarle que conocen sus patrones. En cuestión de minutos, 2 SUVs indistintivos aparecieron, insertándose sin esfuerzo entre el auto de Harper y el sedán. Para cuando llegaron a la entrada de la mansión, su sombra indeseada había desaparecido. Pero el incidente dejó a Harper con una sensación persistente de inquietud. Esa noche, fue llamada al estudio del señor Blackstone, donde él revisaba grabaciones de seguridad con una expresión que le heló la sangre. «Notaste la persecución de inmediato», observó, rebobinando el video de una cámara callejera para mostrar el momento exacto en que ella reaccionó. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Mi vecindario no era precisamente seguro, respondió Harper con un encogimiento de hombros. Desarrollas ciertos instintos cuando caminas sola de noche durante años. El señor Blackstone la estudió con un interés nuevo, como si estuviera reevaluando un rompecabezas cuyas piezas acababan de cambiar. La familia Donovan organiza una gala benéfica el próximo fin de semana, dijo de pronto. Asistiré, y quiero que tú y Nicholas me acompañen. Los Donovan, repitió Harper, reconociendo el nombre de la conversación susurrada que había escuchado semanas atrás. ¿No son sus rivales de negocios? Una sonrisa peligrosa cruzó su rostro. Oficialmente, somos competidores amistosos en el negocio de importaciones. Extraoficialmente, Michael Donovan ha intentado descubrir la condición médica de Nicholas durante meses, creyendo que podría ser una debilidad en la estructura de mi organización. Harper sintió todo el peso de lo que había aceptado. Esto no se trataba solo de un chico con diabetes, sino de dinámicas de poder que apenas comprendía. «Quiere usarme como escudo», dedujo en voz alta. Tener a la acompañante médica de Nicholas cerca muestra que usted atiende la vulnerabilidad mientras presume que no la oculta. En lugar de negarlo, el señor Blackstone asintió con aprobación. Entiendes el lenguaje del poder mejor de lo que esperaba, señorita Watson. 3 días después, llegó un paquete para Harper, un vestido de seda verde esmeralda que probablemente costaba más que un semestre universitario. Con una nota escrita con la letra precisa del señor Blackstone, para la gala. Los Donovan estarán observando todo, incluidas las apariencias. La propiedad de los Donovan rivalizaba con la de los Blackstone en grandeza, candelabros de cristal iluminaban un salón repleto de la élite de Chicago. Harper se sintió dolorosamente fuera de lugar pese al vestido elegante, hiperconsciente de las miradas calculadoras que seguían cada uno de sus movimientos mientras mantenía a Nicholas dentro de su campo visual. Michael Donovan se les acercó durante la cena, con una sonrisa que jamás alcanzó sus ojos mientras saludaba al señor Blackstone con la falsa calidez de un enemigo de larga data. ¿Y quién es esta encantadora joven?, preguntó, dejando que su mirada se posara sobre Harper con una intensidad incómoda. Harper Watson, mi asistente personal, respondió el señor Blackstone con fluidez, posando la mano de manera protectora en la parte baja de su espalda. Está estudiando enfermería mientras ayuda a gestionar asuntos de mi casa. La velada continuó con la coreografía cuidadosa de depredadores rodeándose mutuamente, cada conversación cargada de dobles sentidos que Harper solo alcanzaba a entender parcialmente. Nicholas se mantuvo inusualmente callado, permaneciendo cerca de ella y revisando su monitor de glucosa más de lo habitual debido al estrés. Cuando la orquesta empezó a tocar después de la cena, Harper notó que las manos del chico temblaban ligeramente, una señal temprana que había aprendido a reconocer. Una rápida revisión del monitor confirmó sus sospechas. Sus niveles de glucosa estaban cayendo peligrosamente. Nicholas necesita aire, murmuró a Mr. Blackstone, manteniendo la voz tranquila mientras sacaba su kit de emergencia del pequeño bolso. Saldremos un momento a la terraza. Apenas habían salido cuando las piernas de Nicholas cedieron, su piel volviéndose húmeda y fría mientras la hipoglucemia severa hacía efecto. Harper actuó rápido, aplicando gel de glucosa dentro de su mejilla mientras mantenía libre su vía respiratoria. El señor Blackstone apareció junto a ellos, su fachada imperturbable resquebrajándose un poco mientras se arrodillaba junto a su hijo. ¿Qué pasó?, exigió,
el miedo en su voz haciéndolo sonar humano por primera vez desde que Harper lo conoció. Colapso por estrés, explicó ella, monitoreando los signos vitales mientras el color regresaba poco a poco. Su cuerpo está quemando glucosa más rápido por la adrenalina. Estará bien en unos minutos. Mientras Nicholas se recuperaba, Harper notó una sombra cerca de las puertas de la terraza. McO'Donovan observaba con un interés nada disimulado antes de desaparecer nuevamente en el salón. Él lo vio todo, susurró, sintiendo el miedo hundirse en su estómago. «Lleva a Nicholas al auto», ordenó el señor Blackstone, su expresión endureciéndose. «Necesito tener una palabra con nuestro anfitrión antes de irnos». El trayecto de regreso transcurrió en un silencio tenso, Nicholas durmiendo en el asiento trasero mientras el señor Blackstone hacía varias llamadas crípticas. Al llegar a la mansión, cargó a su hijo con una suavidad sorprendente antes de volver hacia donde Harper esperaba en el vestíbulo. «Donovan usará lo que vio esta noche», dijo con voz plana, caminando de un extremo a otro de su estudio mientras Harper, exhausta, se sentaba en la silla de cuero. «Difundirá la condición de Nicholas, la presentará como una debilidad de mi organización e intentará usarla en mi contra». Harper lo observó moverse como un depredador enjaulado, viendo por primera vez el verdadero peso que cargaba. Ha pasado años ocultando su condición, ¿verdad? No solo por su privacidad, sino porque en su mundo cualquier vulnerabilidad puede ser explotada. Mi esposa fue asesinada porque la percibieron como mi debilidad, respondió él, con una voz hueca por un dolor que seguía siendo crudo 3 años después. No permitiré que le ocurra a mi hijo. El amanecer apenas despuntaba cuando el jefe de seguridad del señor Blackstone irrumpió en el estudio sin tocar, una violación al protocolo que puso en alerta inmediata a Harper. «Señor, tenemos confirmación de que los hombres de Donovan accedieron al edificio de apartamentos de la señorita Watson anoche. Han estado interrogando a sus antiguos vecinos». Un frío estremecimiento recorrió a Harper mientras comprendía lo que eso significaba. «Me están investigando, ¿por qué les importaría mi pasado?» «Porque ahora estás vinculada a mí», explicó el señor Blackstone con gravedad. «Y Donovan usará a cualquiera en mi órbita como posible palanca. Tu vida anterior, tus conexiones, todas son puntos vulnerables ahora». El peso de la responsabilidad cayó sobre los hombros de Harper al darse cuenta de que sus decisiones afectaban mucho más que a ella sola. Imágenes de la señora Patel regando sus plantas en la ventana y ofreciéndole chai casero aparecieron en su mente, ahora convertidas en posibles objetivos en una guerra que ella nunca eligió. La red de informantes de James ya había interceptado a 3 hombres de Donovan vigilando el colegio comunitario donde los compañeros de estudio de Harper aún se reunían cada jueves. La idea de que la violencia pudiera alcanzar ese pequeño salón de biblioteca donde alguna vez luchó con tarjetas de anatomía le revolvió el estómago. «No se detendrán con simple observación», advirtió James, deslizando fotos de vigilancia sobre el escritorio. «Donovan cree en aplicar presión hasta que algo se quiebra. Empezará con intimidación sutil y escalará hasta encontrar tu punto de ruptura». Harper examinó el horario de rotaciones clínicas que la profesora Jenkins había presentado. Cada ubicación cuidadosamente seleccionada no solo por su valor educativo, pero por la infraestructura de seguridad. Incluso su educación se había convertido en una consideración estratégica dentro de un juego de ajedrez donde ella era simultáneamente un peón y una reina. Harper pensó en su vecina anciana, la señora Patel, que siempre le guardaba comida, en su grupo de estudio del colegio comunitario, en el dueño del diner que le había mantenido el trabajo abierto pese a su partida repentina. Son personas inocentes que no tienen nada que ver con tu mundo. La expresión del señor Blackstone permaneció impasible, pero algo cruzó por sus ojos. ¿Arrepentimiento, quizá? ¿O algo más profundo? Ahora hay 2 opciones. Puedes irte, volver a tu vida con suficiente dinero para terminar tu carrera en algún lugar lejos de Chicago. O puedes quedarte y extenderé mi protección a quienes te importan. Esa no es realmente una elección, dijo Harper en voz baja, entendiendo la manipulación incluso mientras reconocía la oferta genuina de protección. Sabes que no voy a abandonar a Nicholas ahora.
A la mañana siguiente, un auto negro llegó transportando a la asesora académica de Harper, la profesora Jenkins, que parecía desconcertada al ser escoltada hasta el estudio de Blackstone. Señorita Watson, su benefactor ha hecho una solicitud inusual respecto a su educación, comenzó, mirando nerviosa al señor Blackstone. La solicitud inusual resultó ser una reestructuración completa del programa universitario de Harper. Tutorías privadas, cursos acelerados y rotaciones clínicas organizadas en instalaciones médicas propiedad de subsidiarias de Blackstone. La profesora Jenkins se marchó con una expresión aturdida, y con un cheque de donación sustancial para el programa de enfermería. «Estás reescribiendo mi vida», observó Harper esa noche mientras ambos estaban sentados junto al equipo de monitoreo de grado hospitalario de Nicholas, haciéndome dependiente de tu mundo, cortando mis rutas de escape. 3 meses después de la gala Donovan, la integración de Harper en la casa Blackstone estaba casi completa. Nicholas había pasado de paciente renuente a aliado, su salud se estabilizaba bajo el cuidado constante de Harper, mientras su relación evolucionaba hacia algo parecido a una amistad, incluso a una dinámica de hermanos. La calma matutina se hizo añicos cuando Harper entró a la cocina y encontró al señor Blackstone, James, como finalmente insistió en que lo llamara. Hablando con brusquedad por teléfono, los nudillos blancos alrededor del auricular. «Traigan el auto. Necesitamos movernos ya». Los hombres de Donovan se llevaron a la señora Patel, explicó con gravedad mientras corrían hacia el vehículo. «Tú es vecina. La están reteniendo en un almacén abandonado como carnada, esperando que envíe a mi equipo de seguridad mientras apuntan a Nicholas aquí». La sangre de Harper se heló al imaginar a la amable anciana en manos de hombres como Donovan. «Tenemos que ayudarla. Ella no tiene nada que ver con esto. Es inocente». La expresión de James era indescifrable mientras revisaba su arma. «Por eso iremos personalmente mientras el equipo de seguridad se queda con Nicholas. Ellos esperan que yo priorice mi casa sobre tu conexión. Es el único escenario que no han previsto». El almacén se alzaba imponente, engañosamente silencioso bajo la luz de la mañana. James le entregó a Harper un pequeño dispositivo. Baliza de rastreo. «Si me pasa algo, presiona este botón y mi equipo vendrá. Saca a la señora Patel primero, pase lo que pase». Dentro, el lugar era un laberinto de contenedores y maquinaria olvidada. El aire, espeso de polvo y presagio. James avanzaba con gracia depredadora, señalándole a Harper que imitara exactamente sus pasos para evitar trampas mientras se adentraban más en la emboscada. Encontraron a la señora Patel atada a una silla en una pequeña oficina, asustada pero afortunadamente ilesa. Mientras Harper corría a desatarla, James se posicionó en la entrada, arma en mano, atento a los pasos que se acercaban desde múltiples direcciones. «Llévala a la salida», ordenó, sin apartar la vista del pasillo. «Yo los detendré». «No discutas, Harper. Su vida depende de tu rapidez ahora». Sosteniendo a la señora Patel, Harper avanzó por el laberinto de pasillos mientras los disparos estallaban detrás de ellas. Estaban por alcanzar la salida cuando una figura emergió de las sombras. Michael Donovan en persona, apuntándoles directamente con una pistola. El tiempo pareció desacelerarse mientras Harper se colocaba entre el arma y la señora Patel. Su entrenamiento médico calculaba automáticamente ángulos y puntos vitales. El aire húmedo del almacén llenó sus pulmones mientras buscaba la misma calma que había logrado durante los peores episodios de Nicholas. Los ojos de Donovan revelaron una chispa de incertidumbre. Esperaba miedo o súplicas, no la mirada firme de alguien que había aceptado la posibilidad de este momento desde el día en que llamó a James Blackstone. La dinámica de poder cambió imperceptiblemente cuando Harper mantuvo su posición sin pestañear. Detrás del hombro de Donovan, una sombra se desprendió de la oscuridad, moviéndose con precisión líquida, resultado evidente de años de entrenamiento en combate. La presencia de James irradiaba una furia controlada que parecía bajar la temperatura del almacén. Su enfoque se estrechó con una intensidad depredadora que Harper solo había visto una vez antes, la noche en que Nicholas colapsó en la gala.
El momento cristalizó la transformación de Harper, de ser una estudiante de enfermería con dificultades que alguna vez temió las implicaciones del mundo de Blackstone, a una mujer que ahora entendía su lenguaje tácito de poder y protección. Las paredes en ruinas del almacén fueron testigo de la disolución final de su antigua vida y de la consolidación de su lugar en esta nueva. La famosa enfermera, masculló Donovan, bloqueando su paso. La nueva debilidad de Blackstone. Qué conveniente que te hayas entregado tú sola, evitándome el trabajo de casarte después. En ese instante de terror, Harper hizo un cálculo basado en todo lo aprendido en la casa Blackstone. No me vas a disparar, afirmó con más seguridad de la que sentía. Soy más valiosa como moneda de cambio. Y tampoco vas a dispararle a una anciana, porque incluso en tu mundo hay líneas que no cruzas. La vacilación de Donovan fue todo lo que se necesitó. James apareció detrás de él, silencioso como un espectro, con el cañón de su arma presionado contra el cráneo de Donovan. Atacaste la condición médica de mi hijo. Secuestraste a una mujer inocente. Amenazaste a alguien bajo mi protección, dijo con una calma escalofriante. Cualquiera de esas tres merecería mi represalia, ¿las tres? Eso es una sentencia de muerte. El trayecto de regreso a la mansión transcurrió en silencio atónito. La señora Patel fue llevada a una instalación médica privada con seguridad permanente. No fue hasta que estuvieron solos en el estudio cuando Harper finalmente hizo la pregunta que ardía dentro de ella desde el almacén. Podías haber permitido que me llevaran, dijo en voz baja. Habría sido lo lógico. Proteger a Nicholas. Sacrificar a la enfermera. ¿Por qué arriesgar todo para salvarme a mí y a la señora Patel? James se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal asustado. Porque me mostraste que hay más fuerza en la bondad que en el poder, respondió con una voz áspera por la emoción. La noche que encontraste a mi hijo, te detuviste por un desconocido cuando nadie más lo habría hecho. Ese tipo de valentía merece ser protegida. La distancia entre ellos desapareció cuando su mano tomó el rostro de ella, el pulgar delineando la línea de su mandíbula. Quédate, susurró. La palabra flotando entre orden y súplica. No como la enfermera de Nicholas. No como mi empleada. Quédate porque esta casa no había parecido un hogar hasta que tú entraste en ella. Gracias por seguir mi historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video, ya que tu apoyo es crucial para que pueda seguir creando contenido.